¿Hasta qué números sabes contar en purépecha? Vamos a contar números en purépecha y el sistema vigesimal. Como es el caso de muchas culturas alrededor del mundo y en específico de las culturas mesoamericanas, el sistema de números purépecha pues está en sistema vigesimal, aunque tiene sus particularidades. Solo para recordar, nosotros utilizamos el sistema decimal. Y en el sistema decimal, pues vamos formando los números que vamos utilizando a partir de, bueno, teniendo la base 10 y lo vamos elevando a las potencias 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces 10 a la 0, pues tenemos 1, 10 a la 1 tenemos el 10, utilizamos decenas, 10 al cuadrado tenemos 100, utilizamos centenas, 10 al cubo 1000, utilizamos millares, 10 a la cuarta 10.000 y utilizamos decenas de millar. En el caso del sistema vigesimal, lo que va a cambiar es la base y entonces tenemos 20 a la 0, que es 1, 20 a la 1, que es 20, utilizamos veintenas, luego 20 al cuadrado me da 400, vamos a estar utilizando de 400 en 400, luego tenemos 20 al cubo, que es 8000, 20 a la cuarta, que es 160.000, y así sucesivamente. En el caso de los números en purépecha hay que recordar que tenemos monosílabos del 1 al 6. Así entonces para 1 tenemos ma, para 2 simán, para 3 tanim, para 4 tam, para 5 yum, para 6 quim. Algo que me parece interesante recalcar y comentar es que cuando yo le pregunto a gente de las comunidades hablante de la lengua purépecha si se saben los números, regularmente me dicen que sí, pero solamente del 1 al 5, del 1 al 6. Ya para números más grandes, pues lo dicen en español. ¿Cómo formamos los números del 7 al 9? Estos ya son números compuestos que se forman utilizando el 5 y luego se les va agregando pues, los números que ya tenemos. Así 7 es 5, 2, o sea, yum tsimani. 8 es 5, 3, yum tanim. Y 9 es yum tamu, 5, 4. Y luego tenemos el monosílabo temben para 10. Y ya con este monosílabo le vamos adicionando otra vez los números del 1 al 9 y formamos los números del 11 al 19. Entonces, por ejemplo, 11 es temben ma, 12 temben simán y así sucesivamente. Hasta llegar, por ejemplo, a 19, que es temben yum tam. Y una vez que llegamos al 19, vamos a utilizar ya las veintenas, pero el 20 entonces se dice equats, pero como es una veintena, pues vamos a decir ma equats, una veintena. Y ya que tenemos este número, pues podemos continuar con el 21 y así sucesivamente. Entonces 21 es ma equatse, o sea, una veintena, y se le puede poner K, que quiere decir y luego 1, que sería maequatz kama, que sería como decir una veintena y 1. A veces no se pone el paréntesis, de acuerdo a lo que yo he estado investigando, entonces podría ser simplemente maequatzma. Y así ya tenemos el 21, el 22 también, luego el 23, que por ejemplo quedaría maequatz katanim o maequatz tanim. Y luego para formar el 30, pues vamos a poner maequatz, una veintena, y 10. Maequatz katemeni, ese es 30. Y ya que tenemos ese número, pues podemos decir 31, que sería maequatz katemben ma, una veintena y 11. 32 maequatz katemben, temben, aquí hay un error, temben simán,
sería una veintena y 12. Y luego ya formamos el 40, que es Tzimán Ecuatse, o sea, 2, 20. Y ese es el 40. Y para continuar con los otros números, pues que 41 es Tzimán Ecuatz Ma o Tzimán Ecuatz Kama. Y luego continuamos con el 50, que es Tzimán Ecuatz, o sea, 2, 20, Katemen y 10. 2, 20 y 10. Eso es 50. 51, Tzimán Ecuatz Katemben Ma. 2, 20 y 11. Y así 52 continuaríamos hasta llegar al 60. Para el 60 pues vamos a decir Tanim Ecuatz, es decir, 3 20. 3 por 20, 3 20, que es 60. Y ya que tenemos ese, podemos decir 61, que sería Tanim Ecuatz Ma o Tanim Ecuatz Kama. Y continuamos así con los números hasta el 70, que sería Tanim Ecuatz Katemben. 3, 20 y 10, 70. Y continuando de esta forma vamos a llegar al 80, que se dice 4, 20. Esto es Tam Ecuatz. Para aquellos que han estudiado otras lenguas, como por ejemplo el francés, notarán una similitud, porque en el francés también 80 es 420. Cat, pa. Coincidencia. Y continuamos con el 90, que es Tam Equats 420 y 10, Katemben. Y así, 92 por ejemplo sería Tam Equats 420, Katemben, Siman. Y 12, 420 y 12, 92. Continuamos de esa forma hasta el 100, que el 100 es Ium Equats 5 20. 100. Y 101 pues es Ium Equats Kama 5 20 y 1. Continuamos de esa forma hasta el 200. El 200 es Temben Equats, o sea, 10 20. 10 por 20, 200. Y así ya podemos seguir con los demás números. 201 es Tem Equats Kama. 10, 20 y 1. Y así continuaríamos con más números hasta llegar al 300, que es Temben Yum Equats. Esto es 15 20. 15 por 20, 300. Y continuamos de esa forma hasta llegar al 400. Pero aquí es donde ya tenemos la base al cuadrado y tendríamos 20 al cuadrado, que es 400. ¿Recuerdan? Y 400 es Ma irépita. Bueno, en realidad es irépita. Y el Ma para decir un 400. Entonces, 400 Ma irépita. 401 es Ma irépita Kama. O Ma irépita Ma. Y así ya vamos a continuar ahora utilizando pues estas 400 veces algo, ¿no? Entonces, para decir 500 diríamos Ma irépita un 400 Ka Ium Equats. Recordemos, Ium Equats 5 20. Entonces es Ma irépita y Ium Equats 5 20, o sea, 100. 400 y 100 es lo que está diciendo aquí, y eso es 500.
Y continuamos de esa forma hasta el 600, que es ma irepita, o sea, un 400, y ka temben equats 10 por 20, 200. Entonces es 400 y 200, eso es 600. Continuamos de esa forma hasta el 700, que otra vez es un 400, K y temben yum equats. Temben yum equats. ¿Este que es? 15 20. 15 por 20, 300 y el 400, 700. Un poco complicado, ¿no? Continuamos de esa forma hasta llegar al 800 y como vamos avanzando en 400, pues aquí ya diríamos Tsiman irepita. O sea, 2 400, ¿no? 2 por 400, que es 800, Tsiman irepita. Y así ya podemos continuar. Por ejemplo, para decir luego 900, entonces es 2 400 y un equats 5 20, que es 100. 2 400, o sea 800 y 100 me da 900. Continuamos así hasta 1000, donde 1000 es Tsiman irepita, o sea 800, Katemben iquatse y 10 20, 200. Entonces 800 y 200 me da 1000. Y así le vamos a seguir hasta 1200, por ejemplo, que sería ya tan irepita. O sea, 3 400, ¿no? 3 por 400, 1200. 2000, entonces lo vamos a decir yum irepita. Es decir, 5 por 400, 5 400, 2000. Continuamos con el siguiente número, el 3000. ¿Cómo lo vamos a decir? Yum tsiman es 7. Irepita, 400. 7 por 400 nos da 2800. Y luego es katem equats 10 20, que es 200. Entonces 2800 y 200 me da 3000. Continuamos con el siguiente número, que es 4000. Ese está sencillo porque simplemente es tembe irepita. Tembe irepita. 10 por 400. Continuamos con el siguiente número, que es 5000. Este es tem tsiman irepita. Tem tsiman irepita. Aquí es 12 por 400, que es 4800. Ka temben equatse, que ya vimos arriba, es 200. 4800 y 200 me da 5000. Siguiente número es 6000. Este está muy sencillo porque es tembe yum, o sea 15 irepita. 15 por 400, 6000. 7000. 7000 es tem yum tsiman. Tem yum tsiman, que es 17 por 400. 17 por 400, que me da 6800. 6800. Y K tem equats, que ya vimos que es 200. Entonces 6800 y 200 tenemos el 7000. Un poco complejo usar este sistema, pero seguramente si lo usáramos de cotidiano estaremos muy acostumbrados. Y bueno, así continuamos con estos números hasta pues unidades mayores. Recordemos que tendríamos la siguiente base, es 20 al cubo, que es 8000. Estuve buscando en diferentes fuentes cómo decir 8000 y he encontrado que podría ser equats irepita, de acuerdo a pues algunas investigaciones que han tomado documentos de hace muchos años, casi de la época de la colonia,
También investigaciones que se han hecho alrededor de las comunidades en donde el purépecha todavía se habla bastante bien con personas mayores para tratar de ver cómo dicen ciertas cantidades. Y con base en eso, pues se puede decir que sería Cuatz Irépita. También en algún lugar encontré que puede ser Sutupu, que es algo así en purépecha como costal, y que parece que sería un préstamo del náhuatl, porque en náhuatl 8000 tenía que ver con algo del costal, y a lo mejor en el purépecha por eso también se podría decir 8000 Sutupu. Pero bueno, todo esto, en esto no hay consenso, son en sí pues especulaciones. Y luego se tiene otro que es todavía la siguiente potencia, que es 20 a la 4, que es 160.000. Parece que podría ser algo así como Qatari Equats, donde Quats pues ya sabemos que es 20, Qatari pues algo nuevo, y podría ser esta la forma en cómo se dice. Y si esto fuese así, pues podríamos seguir teniendo, decir números, pero pues con esta base, que como hemos visto es algo complicada.